tema de riesgo cardiovascular e hipertensión arterial. Riesgo vascular, ustedes alguna cosita la vieron en farmacología 2, pero aquí nosotros vamos a ampliar con artículos más recientes, con literatura más reciente. Vamos a mirar algunos aspectos que ustedes no han visto, algunas nuevas hipótesis sobre hipertensión arterial, riesgo cardiovascular. Vamos, ahí ven las diapositivas. ¿Se están viendo las diapositivas, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces dice aquí farmacoterapia e hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. La mayoría de los libros dicen hipertensión arterial igual riesgo cardiovascular. Entonces vamos a ver de qué se trata. Aquí los temas que vamos a mirar sobre es fisiopatología de la hipertensión. Recuerden que hay una fisiología, pero también esa fisiología se afecta, se enferma, se altera, entonces se da a la patología. Entonces fisiopatología, se asocia. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo han visto por allá también en la 2, pero aquí hay varios modelos de sistema renina, angiotensina, aldosterona que han tratado de mejorarlos. La epidemiología de hipertensión arterial la vamos a ver, unos estudios realizados en Colombia, en la Universidad de Bucaramanga, clasificación de la hipertensión arterial para que vean las controversias que existen con las diferentes asociaciones. Unos miden una cosa, otros miden otra, pero nosotros nos vamos a basar en una que riesgo cardiovascular, causas de la hipertensión arterial, consecuencias de la hipertensión arterial, que esta parte me asusta y que aquí es donde el farmacéutico tiene que trabajar para ayudar a la población en general. Tratamiento no farmacológico que debe ir acompañado del tratamiento farmacológico en algunos casos. Hay muchos pacientes que salen con el tratamiento no farmacológico, pero algunos, dependiendo del riesgo cardiovascular, tienen que ser tratados con ambas cosas, tanto con el no farmacológico asociado al farmacológico. Otros aspectos en la hipertensión arterial, hipertensión en afrodescendientes, hay que mirar que los negros responden más a que los blancos y ahí sucesivamente. Bueno, hipertensión resistente, hay unos tipos de hipertensiones que a veces, como la refractaria, que hay que tratarla de una manera para evitar que urgencia y emergencia hipertensiva. Listo, eso es lo que vamos a ver aquí. Pero yo siempre les recuerdo a ustedes, porque si no se les olvida, y yo les recalco que, y por eso es que este sistema siempre se ve en la farmacología 2 de primerito, en la farmacología 2, sistema nervioso autónomo. Para recordarles que el sistema nervioso autónomo, vamos a coger aquí el puntero que se ve mejor, que el sistema nervioso autónomo es el que inerva al sistema cardiovascular. Inerva al sistema cardiovascular, tanto el parasimpático como el simpático. El simpático lo acelera en sus 4 propiedades: automatismo, excitabilidad, contractilidad, automatismo, excitabilidad, conductibilidad, excitabilidad. Y mientras que el parasimpático lo inhibe, ¿sí? Receptores M2, M4. Recuerden que los pares son inhibitorios donde estén y están en corazón los muscarínicos 2, muscarínicos 4, pero los M1, M2, M3 y M4 están por acá. Entonces, estamos hablando del sistema cardiovascular para que vean que el sistema nervioso autónomo es el que inerva este sistema y lo pone a funcionar. Inerva este sistema y lo pone a funcionar sístole y diástole. El corazón está trabajando solo haciendo la sístole y la diástole. No le podemos decir párate, porque el sistema nervioso autónomo es el que lo está gobernando. Es involuntario. Bueno, muchachos, fíjense que también el sistema nervioso autónomo inerva al riñón que es otro de los órganos que está implicado en la regulación de la presión arterial. Como estamos hablando de presión arterial, hay que estar pendiente que el sistema nervioso autónomo también inerva este sistema. Hace que
al estimular, recuerde que hay un eje que llega a la médula suprarrenal, libera secreción de epinefrina, norepinefrina, llega a los vasos sanguíneos y de esa manera produce vasoconstricción. Pero también esto lo podemos regular para la vasodilatación. Entonces, fíjense aquí, también está inervando a la vejiga. Si no orinamos bien, se nos va a aumentar la volemia. Entonces, también el sistema nervioso autónomo, para no detenernos ahí, es lo que quiero que vean ustedes, que está inervado por el sistema nervioso y vamos a seguir viéndolo por ahí adelante. Aquí lo vamos a ver también, mírenlo aquí. El eje que llega a la médula suprarrenal, sale del asta lateral de la médula, llega a la médula suprarrenal, hace que libere norepinefrina, epinefrina y actúe sobre vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos regulando la presión, en este caso vasoconstricción. Y de ahí vamos a tener entonces receptores nicotínicos que también tienen que ver, los fumadores, que también aumentan el riesgo de hipertensión por estar fumando. Listo. Muchachos, la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular, uno de los factores de riesgo más relevantes y es el mayor causante de morbimortalidad a nivel mundial. Le llaman el enemigo silencioso porque a veces es asintomático. Cuando viene a ver, si no medimos bien la presión arterial, corre el riesgo de que el paciente tenga una presión altísima, ¿sí? Él le estén zumbando los oídos, de pronto tinnitus, acúfenos y eso, algunas cuestiones, pero ellos ni le paran bola. A mí a veces me chilla el oído y yo me mido la presión, estoy bien, pero a veces puede ser por una cera que hay allá o por una inflamación del oído medio, alguna otra cosa menos la presión, pero a veces la presión produce acúfenos, pitidos, zumbidos en los oídos. Pero muchas veces hay pacientes que no le paran bola a eso. Por eso le llaman el enemigo silencioso. En España, el 33% de las personas adultas tienen hipertensión arterial, con un grado de conocimiento de un 60% y un control global del 25%, muy bajo. En España muere mucha gente, muchachos. Vamos a ver un estudio que hicieron que alta la mortalidad por allá, comen mucha hamburguesa, comida grasosa, con chorizo y cosas así, comen mucha comida chatarra. Aún existe, muchachos, como les dije, algunas controversias sobre la cifra de presión arterial y el beneficio para el control de la presión arterial. En los últimos años existen muchas controversias respecto a las categorías de tensión arterial, a las cifras objetivos del tratamiento. Muchos países tienen una cifra, Colombia tiene una, nosotros manejamos acá 140/90 como prehipertensión. De 140/90 para arriba, presión arterial sistólica 140, presión arterial diastólica 90. Esa es la que manejamos acá, según el octavo comité. ¿Y cómo se aplica? ¿Y cómo se aplican estas cifras en los pacientes de bajo riesgo en ancianos? Entonces tenemos muchos ancianos, personas que han perdido de peso, han bajado de peso, tienen agotamiento, lentitud en su movilidad, debilidad muscular, bajo nivel de actividad física, unos pacientes que tienen ya problemas de filtración glomerular, problemas renales, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, entre otros factores de riesgo. Entonces, esos pacientes hay que saberlos tratar. Muchachos, recuerden que yo les dije que hay una fisiología. Tenemos un sistema renina-angiotensina-aldosterona normal, que funciona normal si lo tenemos normal. Tenemos una producción de péptidos natriuréticos a nivel cardíaco, como el óxido nítrico y otras sustancias, el péptido natriurético arterial. Tenemos en el endotelio, que es una de las capas más internas de los vasos sanguíneos, liberación de endotelina 1 y también producción de óxido nítrico. Tenemos el sistema nervioso simpático con la liberación de catecolamina y tenemos el sistema inmunológico. Todos estos sistemas que ustedes ven aquí influyen mucho
sobre el control de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? O la tensión arterial, le llaman en España. Presión arterial es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al resto del cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Entonces, recuerden esta formulita que está aquí, que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Recuerden que si el gasto cardíaco se eleva la volemia, la frecuencia cardíaca también se sube porque el corazón tiene que trabajar más para tratar de expulsar más volumen de sangre. Se distiende y es mayor. La resistencia vascular periférica, que es esa fuerza que está ejerciendo la sangre hacia las paredes, a veces es mayor, aquí es mayor. Si se sube la resistencia vascular periférica, se sube el gasto cardíaco, se va a subir la presión arterial. Es directamente proporcional. Entonces, vamos a ver cómo influye, muchachos, aquí el sistema renina-angiotensina en la función de la presión arterial, aquí hablamos de que a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona hay una disfunción endotelial, que es un tipo de enfermedad coronaria en la que hay una obstrucción, en la que no hay una obstrucción de la arteria, pero los grandes vasos sanguíneos de la superficie del corazón se contraen en lugar de dilatarse, producen dolor en el pecho, etcétera, como si fuera una angina de pecho. También hay muchos pacientes que tienen una alta sensibilidad a la sal o que tienen un daño a nivel de vasos sanguíneos, una estenosis, un endurecimiento de las arterias, ¿sí? Una hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores influyen. Por ejemplo, si la presión natriurética, si sale mucho sodio, entonces se va a bajar la volemia, porque recuerde que el sodio es el ion retenedor de agua de la volemia en el organismo. Si él se sale, va a bajar la presión porque siempre va acompañada de volumen de agua. Va a disminuir la volemia. Entonces, al disminuir la volemia, ya les dije que disminuye la resistencia y disminuye la presión. El sodio, si el sodio se retiene, va a retener líquido dentro de los vasos, ¿sí? Va a producirse vasoconstricción. Entonces, se va a aumentar la presión arterial. O sea, desde el sistema renina-angiotensina-aldosterona hay personas que pueden ser hipertensos o hipotensos. Mi papá, por ejemplo, era hipotenso, manejaba 80-60. Entonces yo tenía que darle unas gotas que se llamaban Fortil. Yo no sé si existen todavía, porque mi papá, imagínate, murió a los 90 años, hace como 15 años. Yo le daba Fortil gotas cuando lo veía con dificultad para caminar, con síncope y cosas, de pronto se iba a caer. Y le daba 10 goticas de Fortil, que es fenilefrina, una catecolamina que contrae vasos sanguíneos, actuando en receptores alfa-1 y aumenta la presión arterial, ese vasoconstricción. Entonces, desde ahí le manejaba yo ese sistema. Los péptidos natriuréticos que se producen a nivel cardíaco, muchachos, mantienen el balance del sodio y la salida del sodio en el momento de regulación de la presión arterial. La natriuresis, cuando el sodio sale, y al salir sodio arrastra agua. ¿Sí? Los diuréticos que son natriuréticos expulsan sodio, expulsan agua, bajan la volemia. También se puede producir vasodilatación. Entonces, si este fenómeno se mantiene así, va a bajar la presión. Los péptidos natriuréticos bajan la presión. Tenemos, por ejemplo, el óxido nítrico, que también lo vamos a tener en el endotelio. En el endotelio, otras sustancias vasoactivas que hay sensibilidad a la sal, a las concentraciones de sal, el tono vascular se regula desde aquí. Entonces, el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que se produce aquí en el endotelio como radical libre, potente vasodilatador, nos baja la presión arterial. Y la endotelina 1,
es un potente vasoconstrictor, que también se produce aquí en el endotelio. Entonces, fíjense que tenemos sustancias también que producen vasodilatación, pero también otras que producen vasoconstricción. La endotelina contrae y la óxido nítrico dilata vaso. Entonces, tenemos por este mecanismo tener pacientes hipotensos o hipertensos, dependiendo de que sea este o este la que predomine. Sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso simpático es donde se liberan las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, etcétera, etcétera. La activación del sistema nervioso simpático libera catecolamina, adrenalina, noradrenalina. ¿Dónde actúan esas sustancias? En los vasos sanguíneos alfa 1 o aumentan también la actividad del sistema simpático renal. Recuerden que allá está inervado, la glándula suprarrenal y actúa sobre los vasos. Y de esta manera se va a producir aumento de la actividad del sodio y se aumenta la presión arterial. El sistema inmunológico también, muchachos, influye sobre la regulación de la presión arterial. Recuerden que cuando se aumenta la infiltración de macrófagos, que son los... Alguien se está como conectando, desconectando, no sé. Recuerden que cuando hay aumento de la infiltración de macrófagos, que son células del sistema inmunológico, puede haber un aumento de la sensibilidad al sodio. Entonces se puede aumentar la presión arterial. Se retiene sodio y se aumenta el agua, la volemia. Las células con los linfocitos T reguladores son antiinflamatorios. Estas sustancias, al producir antiinflamación a esos niveles, pueden disminuir la presión arterial, pero las que son los linfocitos TH1, que son proinflamatorios, pueden aumentar. O sea, si inflama, aumenta la presión; si desinflama, disminuye la presión. Recuerden que la próstata está ahí, que puede tener una hiperplasia prostática benigna, producto también por esta vía. Entonces, muchachos, más o menos esto es lo que se puede dar de la regulación desde todos estos sistemas que ustedes ven aquí, cómo está regulada la presión. Pero vamos a darle un toque a este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los sistemas que la literatura nos ha dado para explicarnos lo siguiente. Y recuerden que el hígado produce una proteína de 453 aminoácidos. En algunos pacientes han encontrado 452, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una variabilidad entre pacientes. En este caso tenemos un paciente con 453 aminoácidos, una proteína grande, ¿sí?, que es el angiotensinógeno producido en el hígado. En el riñón, en el aparato justaglomerular, se produce una renina, es una angiotensinasa, una renina que actúa y desdobla a estos 453 aminoácidos y los convierte a 10 aminoácidos, un decapéptido, es la angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de una enzima convertidora de angiotensina que se produce en el pulmón y en el riñón, esa ECA convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2, un octapéptido. Esta es una hormona activa que va a actuar sobre el hipotálamo, ¿sí?, y desde ahí va a hacer que se liberen catecolaminas. Va a actuar sobre los vasos sanguíneos en receptores AT2 y AT1. En el AT2 va a hacer que la bradiquinina se convierta a metabolitos inactivos y ya el sistema relajador de vaso no opere. Va a predominar el sistema vasoconstrictor, que lo podemos regular. Aquí, las dianas farmacológicas. Va a elevarse la presión arterial por vasoconstricción. En el sistema renal, a nivel de la médula suprarrenal, también la angiotensina actúa liberando aldosterona. La aldosterona es una hormona de los corticoides, del ciclopentano-pyrofenantreno, que hace retención de sodio y agua,
y aumenta también la presión arterial, aumenta la volemia. Todo este fenómeno está explicado también acá, es el mismo fenómeno que se está dando de este lado, otro sistema renina-angiotensina pintado de otra manera aquí. ¿Sí? Es el mismo sistema, pero hay otros sistemas como este, por ejemplo, este es el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona. El hígado produciendo angiotensinógeno, el riñón en el aparato yuxtaglomerular produciendo renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno y lo desdobla a 10 aminoácidos, angiotensina 1. El pulmón y el riñón producen ECA, ¿sí? ECA, enzima convertidora de angiotensina, que cogen a la angiotensina y lo convierten en angiotensina 2, un octapéptido, 8 aminoácidos, que comienzan a actuar en el sistema nervioso simpático, activándolo, produciendo catecolamina. Aumentar la presión. Angiotensina en los túbulos renales produce reabsorción de sodio, cloro, va a aumentar la volemia, retención de agua, aumenta la volemia. La angiotensina 2 a nivel de la médula suprarrenal va a aumentar la producción de aldosterona, secreción de aldosterona, retención de agua, eso no aumenta la presión. La angiotensina 2 actúa en vasos sanguíneos, receptores AT2, aumentando la presión arterial, vaso contrayendo. Aquí lo podemos controlar con medicamentos, ahorita vamos a ver. Y la angiotensina 2 también actúa en la hipófisis, aumentando la secreción de hormona antidiurética, ADH, hormona antidiurética. De esa manera no se va a producir diuresis, se va a acumular también agua, reabsorber agua y se aumenta la volemia, aumenta la presión. O sea, esta angiotensina 2 aumenta la presión por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, etcétera, etcétera. Miren todos los sitios donde va esa señora a producir aumento de la presión arterial. Hay muchos factores, muchachos, factores genéticos, ambientales y nutricionales propios de cada raza que son importantes en la determinación del riesgo de padecer una enfermedad crónica. Entonces, hay una variabilidad individual entre pacientes. Hay unos que responden, otros no responden a los factores ambientales. Algunos tienen, por ejemplo, resistencia a la insulina, otros tienen a las lectinas. ¿Sí? Hay unas personas que son sensibles a la sal, como a los negros, pero los blancos no. Porque es que los negros tienen una baja producción de renina y de angiotensina 2. De esa manera van a hacer retención de sodio y se les va a aumentar la volemia. Entonces los negros responden mucho a la sal. Y otros no responden, los blancos casi no responden. Bueno, eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Yo pienso que ahí me entendieron. Bueno, sigamos. ¿Sí me han entendido hasta ahora, muchachos? Sí, claro. Bueno, miren el sistema más viejo que yo les presenté por allá. El sistema más viejo, renina, angiotensina, aldosterona, 452 aminoácidos. Hay otros que producen 453 aminoácidos. El angiotensinógeno que se produjo en el hígado, la renina que se produjo en el riñón, cogió aquí lo convirtió en angiotensina 2, decapéptido, la ECA, angiotensina 2. Esta va a actuar en receptores AT2, va a inhibir la bradiquinina, la inactiva, un fragmento inactivo, va a actuar en los vasos sanguíneos, receptores aquí, aumentando la vasoconstricción, va a actuar a nivel de la médula suprarrenal produciendo aldosterona y retención de sodio, aumento de la presión arterial. Listo. Feedback, retroalimentación. Muchachos, este sistema tiene muchos sitios donde nos actúan muchas dianas farmacológicas. Por ejemplo, yo puedo bloquear este sistema aquí. Recuerden que fue lo que le dimos aquí la vez pasada. Para no detenernos, yo lo puedo decir. Alisquireno, ¿verdad? Bloqueamos esta con alisquireno. Si bloqueamos esta con alisquireno, ya no se va a producir angiotensina 1 a partir de angiotensinógeno. Ya no hay angiotensina, entonces ya no va a seguir este proceso para acá.
Supongamos que la liquireno me produjo algunas reacciones adversas en el paciente, porque es prácticamente el único fármaco que yo conozco que inhibe renina. Entonces, vamos a decir, bueno, entonces vamos a cambiarlo por ECA, por IECA. Entonces, vamos a inhibir esta enzima. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el anapril, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, fosinopril, todos los pril van a bloquear esto. Al bloquearme esto, ya no va a permitir la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Se bloquea esta línea para acá, no va a pasar esto para acá. Bueno, supongamos que los IECA me producen tos seca, me producen algunas reacciones, eugesia, alguna cuestión. Entonces, bueno, no vamos a utilizar IECA, vamos a utilizar inhibidores de receptor de angiotensina 2. Por ejemplo, valsartán, losartán, ibersartán, inhibidores de receptores ARA2. Bloqueamos aquí los receptores y ya no va a haber. Supongamos que la angiotensina me produjo aldosterona, entonces yo puedo bloquear los receptores de aldosterona. ¿Con qué? Con eplerenona, espironolactona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este proceso fisiológico, si se transforma en patológico, en la fisiopatología, yo lo puedo regular. Yo puedo tratar al paciente desde este sitio también. Puedo controlar su presión arterial. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Por eso se les da la fisiología, para que entiendan la fisiopatología y la diana farmacológica donde van a actuar. Muchachos, este fue el estudio. Yo no sé si ustedes... bueno, vamos a dejarlo así. Este fue el estudio que hicieron en Bucaramanga, una revisión sistemática donde trabajaron sobre la prevalencia de hipertensión en 52.570 individuos. 24% de esos pacientes tenían hipertensión arterial. ¿Cuál será el 24% de 52.570 individuos? 12.617 pacientes. ¿Sí? Eso es alto. 12.617 pacientes hipertensos por este estudio. Nada más este estudio. Aquí demostraron un índice de confianza del 95%, una probabilidad del 0.0. Estadísticamente es representativo. Un estudio muy bueno. Había una ligera prevalencia en hombres del 29%. No había mucha variabilidad comparado con la mujer. ¿Sí? Aumentaba proporcionalmente con la edad y menos prevalencia en las áreas urbanas, 21%. ¿Sí? Y muchachos, las conclusiones de este trabajo, que la tendencia es aumento de la prevalencia de hipertensión arterial en Colombia. Dicen que en el año 2030, 2040 vamos a tener hipertensos si no nos controlamos, muchachos. Hay que saber comer, hay que saber ejercicio, hay que controlar los factores de riesgo. Muchachos, esta es una clasificación de la presión arterial dada por un grupo de investigación manejado por Algorani. Estos señores, en 2021, este reciente, 2021. Ellos hicieron varios estudios y encontraron que la presión normal es menos de 120 y 80. Medían varios tipos de pacientes de diferentes edades. La normal, la prehipertensión empieza a 120, 139, 80, 89. Está cerquita de la prehipertensión. El estadio 1 de hipertensión, 140, 159 o 90, 99. Y el estadio 2 de hipertensión, mayor de 160 o 100. Estas presiones son las que hay que tenerle miedo, las de estadio 2. Estas son las que pueden generar un riesgo cardiovascular importante. Esta de aquí abajo. Cuando vean un paciente así, busquen la forma de bajarle para la presión, de tratarlo, para que no vaya a haber un daño de órgano blanco. Entonces aquí, muchachos, un estudio de prevalencia de la presión arterial sistólica, ¿sí? Con base en la edad. Aquí, por ejemplo,
tomaron pacientes de 18 y de 10 y de 29, de 30 y de 39, de 40 y de 49, de 50 y 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 100. ¿Sí? Tomaban. Entonces miren lo que encontraron. ¿Qué encontraron? Que la presión arterial sistólica, porque esta es la presión arterial sistólica, está entre 130 y 140. O sea, que la presión arterial va aumentando a medida que va aumentando la edad. Va progresivamente aumentando, casi que el 50% aumenta. ¿Sí? A medida que va aumentando la edad, a medida que uno se va poniendo más viejo, los riñones van pinchando menos, los vasos se van, las arterias se van volviendo más rígidas, se va llenando uno de placas ateromatosas, ¿sí? Y se va, prácticamente uno se va degenerando. Por eso es que uno se vuelve viejo, por eso es que uno pierde la longevidad. Entonces, este es un estudio hecho ahí, demostraron esa parte. Aquí dice, hipertensión arterial igual riesgo cardiovascular, lo que yo les dije ahorita. Hipertensión arterial igual riesgo vascular. Entonces, si ustedes ven una presión elevada y no la controlan, el riesgo es que se les produzca un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, o una retinopatía, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver ahora de aquí en adelante. Esta es la guía de la Asociación Colombiana de Sociedad de Cardiología. Cuando hablamos de hipertensión, podemos estar hablando de un infarto agudo de miocardio, de un síndrome coronario agudo, de un dolor de pecho, de una angina de pecho, etcétera, etcétera. Aquí, según esta que vemos aquí, tenemos censo mujer-mujer. Cuando ustedes tienen una mujer que tiene 60 años, el colesterol, este colesterol, aquí lo miden en milimol por litro. Miren que este es el colesterol malo. Miren, 7. La presión arterial sistólica en milímetros de mercurio 120, normal. Todo esto es prácticamente normal. No fuma, no tiene factor de riesgo de fumar. Entonces, el riesgo de producirse un evento cardiovascular a 10 años es bajo, 2%. Esta mujer está bien. Pero vamos a ver esta mujer de aquí, 60 años, 7 de colesterol, 140, ya se le subió la presión, la mínima alta. Si fuma, riesgo cardiovascular. Fumar mata hasta 1000 personas por año. Entonces, el riesgo vascular aumenta un 5%. Si fuma, si la presión sistólica ya está alta, etcétera, etcétera. Lo mismo en los hombres. Hombres de 60, colesterol 6, la presión 160, ya está alta. No fuma, menos mal, 9%. Pero si fuma y la presión es 180, el riesgo es 21% de enfermedad cardiovascular. Entonces, hay que tener cuidado, muchachos, estar controlándose la presión. Hay que controlar la presión. Entonces, el evento cardiovascular puede ser fatal dentro de los 3 años. Aquí hay una clasificación, unas recomendaciones que se dan según la clase. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de que hay muchos trabajos que tienen medicina basada en evidencia, hay evidencia y publicaciones de expertos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí a medida que vamos avanzando de la 1 a la 2, aquí hay evidencia. Entonces, se recomiendan, aquí hay evidencia, pero aquí abajo, a medida que vamos bajando, ya no es recomendable porque no hay evidencia para esos riesgos que están allá. No hay publicaciones, no hay nada que lo sustente. Eso lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver aquí. Entonces, hipertensión arterial igual riesgo cardiovascular. Recomendaciones sobre la evaluación de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí dice, se recomienda la evaluación sistemática de riesgo cardiovascular de sujetos con riesgo cardiovascular aumentado. Es decir,
con historia familiar de muerte prematura por enfermedad cardiovascular, hiperlipidemia familiar, factores de riesgo cardiovascular mayores, tabaquismo, ojo, hipertensión, diabetes o hiperlipidemia o comorbilidades que aumenten el riesgo cardiovascular. Entonces, esto sí hay evidencia. Sí hay evidencia. Aquí esta clase, ¿qué nos está indicando esta clase? Que existe evidencia y acuerdo general de que el tratamiento o procedimiento concreto es beneficioso, útil y efectivo. Entonces, en estos casos hay evidencia para tratar. Y el nivel nos está diciendo que el nivel de evidencia en un consenso de opinión de expertos de pequeños estudios registró estudios retrospectivos que favorecen esta aplicabilidad, tratamiento y control. Entonces, bajamos aquí y aquí se recomienda repetir la evaluación de riesgo cardiovascular cada 5 años y más frecuentemente para personas con riesgo próximo al umbral que indica la necesidad de riesgo. Entonces, clase, a misma clase, el mismo nivel, entonces, recomendable. Ya por acá, cuando llegamos aquí abajo, ya por ejemplo, esta 2B dice que la utilización o eficacia está menos sustentada por la evidencia de opinión. O sea, ya aquí casi como que no hay medicina basada en evidencia, ya no hay cosas en estos pacientes. Se considera evaluar el sistema de riesgo cardiovascular en varones mayores de 40 y en sujetos mayores de 50 o menopáusicas. Entonces, no nos vamos a detener ahí en esa. Aquí, ¿cómo se mide el riesgo cardiovascular, muchachos? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quieren? ¿Están conectados? Sí, profe. Bueno, voy a minimizar aquí. Ahí. Yo voy a mirar cuántos están unidos acá. Voy a mirar. Están unidos 15 más 7, 22. Se me están perdiendo de la clase. Un poco totón. O sea, 15, 28, 8 perdidos. Hay 8 pacientes perdidos que no están escuchando la clase. No sé qué. De pronto tienen algún riesgo cardiovascular por ahí. Bueno, muchachos, entonces, ¿dónde estaba yo? Vamos a ver si es aquí. Aquí. Ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una prueba. Tómenle la foto a estos datos del paciente y tómenle la foto aquí. ¿Alguien? ¿Quién se la va a tomar? Por ahí está Barreto Contreras, Carol. 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 Bueno, Carol, tómale la foto a esos datos que están aquí, a esto, para hacer una medición de este paciente. Ustedes pueden en la casa tener esto en el celular y pueden hacer el trabajo con sus familiares, con sus amigos, con ustedes mismas, para ver en qué riesgo cardiovascular están. ¿Sí? Riesgo cardiovascular. Si están en riesgo cardiovascular 1%, están bien. Pero si están en 10, la vaina está maluca. De 10 para arriba, la cosa está maluca. Ya le tomaron la foto. Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a coger aquí, voy a coger el enlace este. Cogen este enlace. Ahora, voy a coger este porque me gusta que este es el de Framingham. Este es el enlace. No, pero no, Framingham creo que es el último. Pero este es de otro autor, pero las cosas no varían mucho de la una de la otra. Entonces, voy a coger este. Ya lo copio, me voy aquí, voy a meterme aquí a internet. Se meten a internet y pegan el enlace acá. Lo pegan aquí. ¡Tan! Y le dan clic aquí encima. Ahí apareció. Listo. Bueno, ahora vamos aquí y usted me va a la edad que tiene el paciente que le tomaron la foto. La edad. 52 años. 52, va para arriba, 52. Listo, 52 años. ¿Es hombre o mujer?
Mujer. Mujer. Listo, le damos aquí. Mujer. ¿Fuma o no fuma? Sí. Sí. Sí, ahí está, sí. ¿Es diabético o no? No. Ah, no, ahí está. No tiene factor de riesgo, tiene un factor de riesgo. Fuma, el tipo que... Profe, pero en fumador colocó no. Ah, pero sí, sí fuma. Sí. Ah, que me habían dicho que... Bueno, sí fuma, es mujer, tiene 52 años, es diabético, colesterol 310. 310. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Colesterol altísimo. ¿Ah? Sí, fíjate ahí. Ya ahora, ya me lo tomo. 310 leche. Ahí está, 310. Colesterol HDL, LDL, HDL, Sí. bueno, 33. 33. 33. Tensión arterial sistólica, 159. 159. 159. Y tensión arterial diastólica, 98. 8. Miércoles. Ah, vale. 98. Listo. Ya cuando tienen todos los datos ahí, la calculadora según Regicor, entonces calculamos, aquí está, ¡pam! Y entonces ahí nos da un riesgo cardiovascular de 14,68%. Imagínense usted, cuando el más bajo es el 1%, menos mal del 5 al 10%, del 5 del 2 al 3%. Ahí, ahorita lo vamos a ver, pero este es un riesgo cardiovascular altísimo. Este es un paciente de alto riesgo, imagínate, mayor de 10. Tipo está propenso a un infarto agudo miocardio, un accidente cerebrovascular, con esa presión alta, está por encima de 140/90, colesterol aquí, HDL, bueno, está un poquito bajo, colesterol total está altísimo, diabético, fuma, factor de riesgo, bueno, mujer, en la edad más o menos está tirando ya para viejona. Listo, mira, ese Faraminga lo pueden utilizar ustedes allá para trabajar, y medir el riesgo cardiovascular de algún familiar, de alguna persona, cuando ustedes tengan los exámenes, allá cuando estén trabajando también en las clínicas y hospitales, también pueden mirar los datos del paciente y pueden decirle al médico, doctor, este paciente está en un riesgo cardiovascular altísimo. Ahorita vamos a verlo aquí, vamos a ver aquí, parece que es lo que viene ahora, vamos a ver. Ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces miren hasta aquí los riesgos. Riesgo muy alto. Ustedes fíjense todo lo que leímos ahorita ya, todas las patologías que tiene aquí. ¿Sí? Enfermedad cardiovascular clínicamente documentada, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, vascular, todas estas enfermedades que tiene. Riesgo muy alto aquí. Este paciente tiene casi todo, enfermedad renal, crónica, diabetes. Este tipo está aquí. El riesgo alto, sujetos con factores de riesgo, da menos, ya te metes menos, yo creo que sí es menor. Riesgo moderado, ya score dice que de 1, menos de 5 en 10 años. Muchas personas de edad media, riesgo moderado. Y riesgo bajo, score menos de 1%. ¿Sí? Entonces, estos son, este debe estar en el 10% por acá. Hasta el 10% aquí, 10% aquí. Este es un riesgo alto.
muy alto, debe estar como en 16 o 14 cuando lo que vimos allá. Y estos ya aquí ya están más bajitos, un riesgo más bajo. Muchachos, aquí estos son factores de riesgo cardiovascular importantes, ¿sí? Y valores objetivos. ¿Cuáles son los riesgos? El tabaquismo. Dicen que personas que fuman mueren hasta 1000 personas por año por el tabaco. A medida que uno fuma más, dispara el sistema simpático, la nicotina actúa a nivel receptor nicotínico y entonces se libera más catecolamina, etc. La dieta, si ustedes comen más grasa, comen mucho chorizo, mucho carbohidratos, se llenan de casi la dieta DAS, rica en verduras, frutas. Actividad física, hay que hacer ejercicio, al menos 150 minutos por semana, al menos. Peso, controlar su peso, que el índice de masa corporal no pase a 28 o más. El perímetro de la cintura también, mantenerlo por debajo de esto que está aquí. La presión arterial, tenerla por debajo de esto que está aquí. Si va de aquí, esta es la mínima alta, si va de aquí para arriba, alta. Lípidos, hombre, el LDL, que es el malo, este es el que hay que tratar de bajarlo, hay que tratar de mantenerlo bajo. Y este, que es el bueno, hay que tratar de mantenerlo normal o altico, un poquito más altico. Los triglicéridos, ojo, menos de 150 mililitros de mercurio. Este es bueno, mayor de 40 miligramos por decilitro. Diabetes, la hemoglobina glicosilada, menos de 7%. Todos estos factores de riesgo hay que tratar de mantenerlos dentro de lo normal, controlarlos para evitar un accidente cerebrovascular, un riesgo cardiovascular. Listo, muchachos. Causas de hipertensión arterial, cuando yo veo esto me asusto. Tengo muchos compañeros que han muerto por el enemigo silencioso, algunos tomando fármacos como, por ejemplo, mujeres tomando anticonceptivos, el estradiol, los AINES, como el meloxicam, piroxicam. Recuerden que los AINES inhiben la cascada del ácido araquidónico. En las vías de la prostaglandina se produce la prostaciclina. La prostaciclina es una prostaglandina vasodilatadora. Cuando nosotros tomamos AINES, estamos bloqueando a esta prostaglandina que es vasodilatadora. De esa manera, ¿qué hacemos? Que se aumente la presión arterial. Hay muchos pacientes que están tomando AINES y de pronto se les dispara la presión y antes no eran hipertensos, entonces retirándole el AINES se controlan otra vez. Y aquí hay otra serie de fármacos, Cushing, hormonas, ya lo vamos a ver por acá. Las coartadas aórticas, que son una forma de estrechamiento de la arteria se contrae. Enfermedades renales crónicas, el riñón no está filtrando bien, está impurificando la sangre, llenando de toxinas, acumulando. El aldosteronismo primario, también la aldosterona, recuerden que es una hormona que retiene líquido, agua, etcétera, etcétera, aumenta la bulimia. Las enfermedades renovasculares, cuando hay una hipertrofia bilateral renal, el riñón no está filtrando bien. Entonces, los fármacos Cushing, tipo corticoides, prednisona, betametasona, hidrocortisona, o las enfermedades tiroideas o paratiroideas, la T4, por ejemplo, involucrada y la mandan a medir mucho cuando hay hipertensión para controlarla. La apnea del sueño, hay muchas personas que roncan porque se les relajan mucho los músculos, entonces la lengua se les va hacia atrás y les da dificultad para respirar. Entonces se dispara el sistema nervioso simpático, libera catecolamina, entonces se le sube la presión y hay muchas pacientes que han muerto roncando, que se asfixian con la misma lengua. Entonces, esas personas que la vean roncando, despiértenla, denle una cachetada, alguna cuestión, para que reaccionen y tomen otra posición. ¿Sí? La presión sanguínea puede detectarse si se usan o dejan de usar ciertas drogas o medicamentos.
¿Viste? Bueno, eso es causas de la hipertensión. Ya, consecuencias de la hipertensión, mire todo lo que puede generar un infarto cerebral, una isquemia cerebral, un accidente isquémico transitorio. Aquí puede ser un flujo sanguíneo bloqueado por un trombo, por un coágulo que no permite que se irrigue sangre a una zona del cerebro. Hay un bloqueo. ¿Sí? Bueno, esa es la carótida. Aquí tenemos un vaso normal, una arteria normal, y aquí tenemos uno con una placa ateromatosa. Estas placas ateromatosas también obstruyen el paso de la sangre, forman trombos y también aumentan, se presentan enfermedades arteriales periféricas, disfunción eréctil, claudicación intermitente, aquellas personas que al caminar le producen dolores porque tienen las venas obstruidas, insuficiencia renal crónica por alguna hipertrofia bilateral renal, por una alta presión. Aquí hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que el corazón bombea la sangre por el ventrículo izquierdo, ahí donde la sangre se expulsa del resto del cuerpo, que es el que más trabaja del corazón. Cuando hay una obstrucción aquí como esta, el corazón tiene que hacer una mayor fuerza para tratar la sangre, entonces para vencer esta resistencia que hay ahí. Entonces el ventrículo izquierdo se crece. Hay angina o infarto del miocardio, hay insuficiencia cardíaca congestiva muchas veces. También debe haber retinopatía, con vasos luminarios, los vasos sanguíneos en el ojo se aumentan, se puede reventar los vasos y puede producir una hemorragia. Aquí, esa hemorragia hay que controlarla. Yo les digo por allá, en la 2 les di algunos gotas como el Flumesneo a base de clorometazona, neomicina y alcohol polivinílico, que regresan y evitan que se presente una infección o que haya una ceguera producto de esa cuestión. Listo, consecuencia de la hipertensión arterial. Muchachos, tratamiento de riesgo cardiovascular. Hay un tratamiento no farmacológico que incluye ejercicio, dieta, agua, etcétera, etcétera. Entonces, los tratamientos de riesgo cardiovascular. Entonces vamos a concentrarnos en esta diapositiva y lo vamos a hacer. Aquí está el riesgo cardiovascular. ¿Sí? El riesgo cardiovascular. Aquí. El tratamiento no farmacológico se inicia sobre el tratamiento de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Aquí. Este es el riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos un riesgo cardiovascular en porcentaje menos del 1%, bajo, mayor de 1, menos de 5 pronto cuadrado, mayor de 5, menor de 10, riesgo alto, mayor de 10 o riesgo muy alto. Aquí está. Entonces, fíjense, este es el riesgo que hay que tener en cuenta, el riesgo. Pero para el tratamiento se tiene en cuenta, tenemos que tener en cuenta que nos debemos basar en la reducción del colesterol LDL. La concentración del colesterol LDL está en miligramos por decilitro. Entonces aquí están los niveles de LDL. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente de riesgo menos del 1%, riesgo cardiovascular menos del 1%, y tenemos el colesterol LDL 70 miligramos por decilitro, aquí no hay necesidad de hacer tratamiento farmacológico. Solo esto con el estilo de vida, el ejercicio, la dieta, todo esto el paciente sale. Lo mismo acá, si sigue con este riesgo y tiene estos consejos de estilo de vida, acá lo mismo, y tiene 100, imagina 135. Estilo de vida, hasta aquí, estilo de vida. Cuando ve que el colesterol LDL sube mayor de 190 miligramos por decilitro, es aconsejable el estilo de vida acompañado de tratamiento no farmacológico. Porque aquí el colesterol LDL está muy elevado. Bueno.
Acá lo mismo. Si ya el riesgo es entre 1 menos 5, ¿qué consejo? Si el colesterol él está aquí, simplemente dieta, ejercicio, consejo de estilo de vida, aquí lo mismo. Consejo de estilo de vida. Pero ya cuando la cuestión está aquí, aquí 100, en el caso de este riesgo cardiovascular, entonces ya aquí se hay que utilizar estilo de vida, ejercicio, dieta, entonces esta cuestión y medicamentos. Si no se controla, entonces lo mismo para este, lo mismo para este. Acá ya cuando el riesgo es alto, mayor de 5, menos de 10, en media instancia, cuando el LDL está en 70, consejo que todavía se haga el estilo de vida, pero ya aquí sí hay que utilizar el estilo de vida combinado con fármacos, que aquí en adelante, todo de aquí en adelante. Y aquí el riesgo más alto, mayor de 10, como vimos en paciente 14, aquí desde el principio, muchachos, ya hay que darle medicamentos acompañados del estilo de vida del paciente por el riesgo de que se le presente un accidente cerebrovascular. Pues ya aquí hay que tratarlo de principio a la carrera rápido, antes de que se le vaya a reventar el ojo, se le vaya a reventar el corazón, se le vaya a reventar el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que me entendieron la tablita, ¿la entendieron? Sí, profe. Listo, vamos por acá. Estilo de vida saludable, muchachos. Reducir de peso. Si yo mantengo un índice de masa corporal de 18-24, puedo reducir el peso hasta 10 kilos si bajo 5 a 20 milímetros. Si bajo 5 a 20 milímetros de mercurio, si bajo 10 kilos de peso, pues puedo bajar la presión arterial. Mira cuántos milímetros de mercurio. Y la tenía, por ejemplo, en 140, hoy voy a llegarle a 120, bajando 10 kilos. Actividad física, ejercicio aeróbico, como caminar rápido, 30 minutos al día o 130 minutos a semana, todo el día puedo bajar de 4 a 9 milímetros de mercurio. Moderar consumo de alcohol, no más de 2 botellas de ron blanco, mentira, 20 gramos de etanol. Varones y una mujer al día, 2 a 4 milímetros de mercurio. Podemos, si controlamos el alcohol, podemos bajar de 2 a 4 milímetros de mercurio en la presión arterial. Estamos dando el vaso de alegría, Simpson. Por lo menos si me tomo 3 veces es mucho. La dieta DAS, muchachos. La dieta DAS, la dieta mediterránea. Es una dieta que ha bajado la presión arterial alta, ha controlado el colesterol y grasas, todo comiendo frutas y vegetales en estas proporciones, carne de pescado magra, para limitar los dulces, aceite omega 3, ¿sí? Cereales, legumbres. La sal limitada hasta a 2.300 miligramos. Hay lácteos y eso. Esta es una comida el plato ideal para la hipertensión. El plato ideal para la hipertensión. Fruta, grano, vegetales, proteína. La dieta DAS, dieta Approach a Stop Hipertensión. Hay una dieta para la hipertensión. Dieta DAS. Si sale la dieta DAS, podemos bajar de 8 a 14 milímetros de mercurio en la presión arterial. Reduce el sodio de 2 a 8 milímetros de mercurio. Si reduzco el sodio, el ion retenedor. Muchachos, esta diapositiva, según la Asociación Americana de Cardiología y Circulación, la Asociación Americana del Corazón, nos está indicando que
Los límites de presión arterial y recomendaciones para el diagnóstico y seguimiento nos indican lo siguiente, que la presión arterial normal, si la tenemos 120 por 80 milímetros de menos, normal, simplemente el paciente no tiene por qué estar tomando medicamentos, sino el estilo de vida, ejercicio y eso. ¿Para qué va a tomar? Si ya haciendo eso, esto baja. La mayoría de los pacientes con esto normal, lo que hay es que estar ahí revisándose anualmente. Si la presión arterial se eleva a 120, 129, 80, menos 80 milímetros de mercurio, se puede dar tratamiento no farmacológico, recomendación 1, y revisiones cada 3 a 6 meses. De lo que está. Ya la presión se subió un poquito. Entonces, sí, el tratamiento no farmacológico y con control. Entonces, aquí sí ya, cuando la presión se eleva de esta manera, aquí sí hay que hacer un tratamiento no farmacológico y una medicación antihipertensiva, no recomendable. Revisar dentro de las recomendaciones, sí, hacer revisiones y recomendaciones y los tratamientos farmacológicos siempre irán acompañados de este tratamiento no farmacológico cuando la presión ya está superior de 140-90 y combinar los tratamientos. Aquí tenemos un ensayo para el tratamiento farmacológico. Se utilizan muchos fármacos, están los diuréticos antiacídicos, están las antagonistas de ADA2, valsartán y resartán, los diuréticos diazida, antagonistas de calcio, verapamilo, vinciacil, endolipino, inhibidores de la enzima convertidora de adenosina, veracantopilina, otro, y los beta-bloqueadores. Aquí que recomiendan, miren que recomiendan, es preferible. Esto que están aquí, la línea esta que está aquí, preferidos. Diurético antiacídico con antagonista de receptores de angiotensina. Es una buena combinación. Diurético antiacídico con ADA2. Aquí otra recomendación muy buena son diurético antiacídico con antagonistas de calcio. Esto es lo que lleva la tarca. Aquí recomiendan antagonistas de ADA2 con antagonistas de calcio, más o menos, un poquito. Esto que aquí dice, inhibidores de la ECA más antagonistas de la ARA, no lo recomiendan mucho. Inhibidores de la enzima convertidora. ARA no se recomienda, ¿por qué? Porque se puede elevar el potasio, son ahorradores de potasio ambos, y pueden dañar el riñón. Esto no es recomendable. Inhibidores de la ECA con ARA2 no se recomienda. Se han recomendado esto y esto. Y esto que están aquí, que están punteados, dice que es menos probada y con utilización limitada. Aquí hay unas recomendaciones según el octavo comité. Dice que en la población general, se recomienda tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial a menos 140, menos 90. En personas mayores de 60 años se recomienda tratamiento si la presión arterial es mayor de 150-90. Entonces, estas son unas recomendaciones. Aquí están los diuréticos y ácidos que responden a la raza negra, que están advirtiendo que ya van a dar y ECA que estos dos no fármacos pueden aumentar el potasio y pueden dañar el riñón. Aquí hay unas recomendaciones muy buenas: bajen la sal, aumentar el consumo de agua, moderar el consumo de alcohol, conseguir un índice corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado, ejercicio, no mamar, es lo que recomiendan ahí. Y aquí hay unos tratamientos. Los hipolipemiantes son los fármacos como las estatinas que bajan el colesterol malo, el LDL. El LDL baja, no hay que hacer tanto tomografía axial computarizada, la mortalidad cardiovascular disminuye, los triglicéridos bajan y el riesgo pancreático baja.
cree que a una persona se le puede dañar el páncreas cuando le dé hipertensión. Los antiagregantes plaquetarios, porque se refiere a la resistencia a la insulina. Los antiagregantes plaquetarios más utilizados es la ácido acetilsalicílico, aunque hay clopidina, clopidogrel. La ácido acetilsalicílico se usa de 75 a 325 miligramos. La dosis de antiagregantes se utilizan 500 de daña y disminuye el 25% de eventos cardiovasculares. Disminuye los eventos cardiovasculares un 25% si tomamos esto. Pero hay que tener cuidado. A veces la gente se desespera y en vez de tomarse una sola aspirina al día, se toman 2 y 3 y le puede venir un sangrado oculto, una anemia ferropénica y morirse como le pasó al doctor Ricardo Angulo. El doctor Ricardo Angulo, un ingeniero de la Universidad del Atlántico, tenía un problema de coagulación, le dieron reacción plaquetaria, le dieron aspirina que se tomara una diaria y se operó y se tomó 2 meses y se murió un sangrado, una úlcera sangrante indolora y se murió. Aquí están las diferentes asociaciones midiendo la presión arterial. Esta es la presión que mide el octavo comité, esta es la que mide la NICE, esta es la que mide la Asociación Europea de Cardiología, la Europea de Hipertensión, esta es la que mide esto. Entonces, aquí unos le dicen a esta normal, óptima, le dicen a esta misma presión normal, elevada, normal, ¿ya? Le dan diferentes connotaciones. Entonces vamos a centrarnos nosotros en la del octavo comité y aquí lo hemos manejado muy bien. Esta es la del octavo comité. La presión normal es esta, ¿sí? La hipertensión es esta. El estadio T, esto es lo que se ha manejado y se ha venido haciendo muy bien en Colombia. Pero no tenemos que estar buscando por allá cosas diferentes. Esta es la clasificación que nos da la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Sí? Diferentes tipos de presión, la presión arterial sistólica y la diastólica. Esas dos están de acuerdo. Entonces, no se diferencia mucho de la de nosotros acá en Colombia. Aquí, para mostrarles los riesgos cardiovasculares por cifra de hipertensión arterial, según la guía de acción de cardiología, se trata de hipertensión leve en el paciente bajo riesgo, cifra objetivo, cuando es más alta mejor. ¿Será? Cuando es más alta mejor, no. Cuando es más alta hay peligro. Y cuando es muy baja mejor, no. Cuando es muy baja hay peligro. Ni muy baja ni muy alta. La presión arterial hay que mantenerla en términos, manejemos 140, 90, bajemos a 130, 80 o 110, 70. Yo por lo menos manejo 107, 70, manejo yo en presión. Ejercicio de dieta, estoy adelgazando mucho, estoy asustado. Muchachos, ¿cuáles son los medicamentos recomendados para eliminar el riesgo cardiovascular? Mira, los diuréticos y acídicos. Un resumen. Los beta-bloqueadores de hidroxiazida, beta-bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, antagonistas de calcio, aspirina, metformina y insulina. Estos son los más recomendados y son los que más se usan. Ahora, el profesor Jesús Reyes, un amigo mío, con un hermano, estaba tomando, yo llegué a su casa, le van dando los médicos irbesartán a la 2, 150 miligramos una vez al día y amlodipino, que es un calcio antagonista, en la noche. Yo llegué a esa casa porque él me decía que no se siente bien, que entonces cuando llegué a la casa, él lo tenía hinchado, estaba haciendo retención.
retención de líquido. Le envié los exámenes de laboratorio y tenía colesterol alto. No se lo estaban controlando. Y tenía el azúcar alta. Yo le dije, pues aquí no te están dando ni amlometina para bajar el colesterol, ni te están dando metformina para bajar el azúcar. Tómate todo. Se lo agregué. Y ahí está Jesús, paradito, deshinchado. Y este fue un buen tratamiento. Claro que hay una variabilidad entre pacientes. Y eso va a depender del riesgo cardiovascular, de los niveles de colesterol y de otros parámetros que podamos tener en cuenta para el diagnóstico. Aquí hay un mecanismo de acción de las estatinas, que las estatinas disminuyen la síntesis endógena de colesterol mediante inhibición competitiva de la enzima hidroxi-3-metilglutaril o enzima reductasa, una enzima limitante de la biosíntesis de colesterol. Aquí tenemos nosotros varias, aunque no es tanto banano, que tiene potasio, una serie de cosas que mandan para el manejo con control, prevención. Pero el mecanismo de la ácido acetilsalicílico, y ustedes lo conocen, y la relación a la cascada del ácido hialurónico, de esa manera inhibe la síntesis de prostaglandina, etcétera, etcétera. Entonces, de normoxano, de antiagregante planetario, etcétera, etcétera. Los fármacos con sus dosificaciones con agentes antihipertensivos, los inhibidores de la angiotensina, los beta-bloqueadores, los calcio-antagonistas, los diuréticos triacídicos, triacídicos, IECA, con sus dosis y algunas recomendaciones, unas indicaciones. Eso se lo dejo yo ahí. Y este es un tratamiento donde se utilizan estos tipos de fármacos como para pacientes que tienen varias patologías. Son hipertensos, son diabéticos, son asmáticos, también tienen alguna alergia. Entonces, este es un tratamiento donde si la tensión arterial está a 110-70, la frecuencia cardíaca 60 por minuto, y no hay signo de congestión, la creatinina está en 9 y el potasio en 4.1, no hay necesidad de utilizar el tratamiento. Pero estos fármacos ya se utilizan cuando hay compromisos cardiovasculares un poquito más grandes. Hay diabetes, hay hipertensión, hay asma y otras cosas. Bueno, esto es lo que les hablaba de los diálogos, ya les adelanté ahora a los recipientes, que los negros tienen renina baja, angiotensina baja, y todo eso produce retención del volumen y se le aumentan mucho la presión arterial. Estos pacientes hay que darle diuréticos triacídicos a los cuales responden mejor. Estos pacientes tienen una alta sensibilidad a la sal, bajo niveles de renina, sobreexpresión de endotelina. Esta es la fórmula. Presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Si la frecuencia del corazón está acelerada, beta-bloqueadores la frena. Beta-bloqueadores frenan. Si la glucemia está elevada, diurético, hay retención de diurético acídico o diurético de asa, furosemida. Si la resistencia vascular periférica son los vasos que están contraídos, entonces bloquean de alfa 1, fracicina, de la socina, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, cartolina, la vincicina y ramipril, vasodilatadores directos, nitroprusiato y ralacina de absorción, antagonistas de canales de calcio, verapamilo, diaceaceno y ferripino, antagonistas de receptores de angiotensina, valsartán, losartán y resartán, etc. Esta fórmula también nos indica. Aquí les dejo un video, también un enlace, ustedes lo ponen y miran los requerimientos para obtener la temperatura de presión arterial. Los pasos aquí están, pero allá en este video les explica muy bien
cómo debe medir la presión debe medirse por lo menos 3 veces, calibrar bien el tensiómetro, la posición la que está aquí la posición que debe adoptar el paciente y así sucesivamente. Para un buen control. Esto no lo voy a decir y aquí le digo, muchachos, gracias por su atención. Espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntas. Ajá. No, no. Bueno, todo claro. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, entonces, mucho cuidado. Ayuden a las familiares allá, a los amigos. Cuando tengan un problema, llámenme a mí. Si yo no puedo, llamo a un cardiólogo amigo mío, a un psicólogo y les ayudo a resolver algún problema de salud. Yo les voy a mandar algunos casos clínicos que tengo ahí. Los casos clínicos, te los voy a mandar ahora más tarde. Les voy a mandar las diapositivas. ¿Vieron? Bueno, ya se las voy a mandar enseguida, la diapositiva. Y los casitos. Bueno. Profesor, los casos clínicos para entregarlos o solamente para practicar. Los casos clínicos es para que practiquen, pero a medida que ustedes vayan resolviendo, si un caso clínico cada uno de los temas que vienen ahora en adelante, yo les digo que me lo expliquen. Pero yo bueno que lo lean y resuelvan. Son alrededor de 35 casos clínicos que voy a enviar. Pero una pregunta. Sí. Las diapositivas y los casos clínicos los pueden mandar al correo institucional. Te mando las claves. Al personal. No sé, que tú no es personal. Porque los de la clave me llegan es a mi correo personal, no al institucional. Ya alcanzan a ver. Profesor, yo le mandé al correo los institucionales. Claro. Sí, profe. Ya lo voy a cargar. Los códigos. Aquí lo que son los que bajé de la plataforma. Entonces, ya voy a coger lo que me manda Carol y ahí les mando las diapositivas y las casas. Dice, profe, muchas gracias. Bueno, pues listo, muchachos. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Ya voy a preparar porque tengo clase a la 1. Voy a bañarme, voy a preparar